Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la ignorancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueron formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Solo para introducir un poco dónde estamos parados, el libro de Proverbios tiene distintas secciones y se pueden reconocer por la estructura literaria y sobre todo por los encabezados. Por ejemplo, el capítulo 1 dice: estos son los proverbios de Salomón. El 10.1 dice proverbios de Salomón. El capítulo 30, cuando habla la mamá del rey sobre la mujer virtuosa, dice: estos son los consejos de tal. Esas secciones están distinguidas por esos encabezados. Estamos en medio de una gran sección que es el capítulo 1 al 9. En esa sección Salomón tiene un propósito muy claro, y es tratar de convencer e instruir a los jóvenes de que necesitan la sabiduría que él les está enseñando. En esta porción extensa de 36 versículos voy a separar tres secciones principales. La primera sección, del versículo 1 al 11, es como una introducción, una convocatoria. En retórica se llama exordio. Es cuando una persona va a empezar un discurso y quiere llamar la atención de los oyentes para que presten atención, porque tiene algo importante que decir. Esos los versículos 1 al 11. De los versículos 12 al 31 es una serie de argumentaciones que son la expansión de lo que se introduce en la introducción. En la introducción presenta los temas, y del 12 al 31 va a enfocarse en las distintas áreas que están sosteniendo el llamado importante a debemos obtener la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. Y al final, como conclusión, se cierra con una repetición del llamado inicial, pero con una fuerte exhortación y con una fuerte advertencia acerca de las consecuencias del rechazo o de la aceptación. Yo decidí organizar mi sermón en forma de razones, 7 razones que van a responder a la proposición que tengo para ustedes, al decirles que debemos buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. Todos nosotros tenemos un llamado a buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo, y yo tengo 7 razones acá que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, debemos buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo porque ella está disponible. Es interesante que los versículos 1 al 3 dicen: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. ¿Dónde? En las alturas, junto al camino. En las encrucijadas de las veredas se para.
En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Estamos en la introducción del discurso y Salomón pretende persuadir a los oyentes, no se espanten, la sabiduría no está en las academias, no se aspira, no se debe relacionar este concepto de sabiduría con la alta intelectualidad. No todos nosotros, yo no me considero un intelectual y probablemente muchos de ustedes no se consideran intelectuales, pero sin embargo la cualidad distintiva de esta sabiduría es que está disponible para las personas más sencillas, porque cuando se refiere a los conceptos de las puertas de la ciudad, las entradas de la ciudad, y comienza con la pregunta, ¿no clama? La respuesta es obvia, claro que sí. Lo que está queriendo decir es evidente que la sabiduría está en todas partes, en los lugares donde cualquier persona tiene acceso, no en las instituciones o en las academias, donde solo algunos escogidos con alto coeficiente intelectual pueden acceder pasando una serie de exámenes muy rigurosos. No. Esta sabiduría, la sabiduría que Dios nos ofrece, que Salomón utiliza para instruir a sus hijos, está disponible para todos, en todo lugar. Cuando se refiere a la sabiduría tenemos que pensar que la sabiduría es un tipo de sabiduría que es visible, es un tipo de sabiduría que es divina, porque dice Jehová me poseía en el principio. Es visible porque en otras partes de Proverbios Salomón utiliza recursos visuales para enseñar, con fines didácticos, para enseñar a sus discípulos o a su hijo. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y tratando de instruir sobre el trabajo, sobre no ser perezoso. Entonces, tomando el ejemplo visible de la hormiga, él elabora una enseñanza. Ese tipo de sabiduría está al alcance de todos nosotros. Es una sabiduría divina que está al alcance de todas las personas, en todo lugar y todo el tiempo. El hecho de que esté en las alturas, en las encrucijadas de la calle, a las puertas de la ciudad, habla de que continuamente se está paseando. No está restringida a ciertos momentos o etapas de la vida. Todo el tiempo nosotros podemos alcanzar esta sabiduría. ¿Sí? Intencionalmente Salomón utiliza el cuadro de que la sabiduría se pasea entre las calles porque él quiere, en todo este capítulo, personificar a la sabiduría. Cuando hablamos de personificar, Salomón, la sabiduría no es una persona, nosotros sabemos, ¿no? Pero Salomón, con fines didácticos, es decir, para utilizar una estrategia de enseñanza, él le va a asignar a la sabiduría rasgos humanos, eso es personificar. Y lo hace en la forma de una mujer. Es la mujer sabiduría. Algunos entienden que esta personificación se refiere a Cristo. Yo no creo que se refiere a Cristo. Algunos detalles. Esta sabiduría dice que me hallan los que temprano me buscan. Y eso no se aplica para Cristo. El ladrón de la cruz no halló a Cristo temprano. Él lo halló en el último momento de su vida y lo encontró. Otra razón por la que yo no creo que se esté refiriendo a Cristo es porque lo más natural es entenderlo en el contexto. En el contexto la sabiduría tiene la forma de una mujer, en contraste con la mujer ramera del capítulo anterior y del capítulo siguiente. Las características son notables. Miren lo que dice el capítulo 7-11, si quieren dar vuelta a la página. Hablando sobre la mujer ramera, dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Lo que Salomón pretende hacer es cautivar la atención de los jóvenes, que probablemente todos los jóvenes conocen lo que son las presiones sexuales. Y Salomón también dice en el capítulo 9-11, dice, la mujer insensata es alborotadora, se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Es obvio que está contrastando la sabiduría en forma de mujer virtuosa con la mujer ramera de los capítulos que lo circundan. A partir de este momento, como decía, Salomón va a empezar a elaborar todos los argumentos para tratar de, como dijimos, persuadir a los oyentes de que busquen la sabiduría, pero lo va a hacer por medio de una motivación que tiene que ver con buscar a la sabiduría con una pasión, con una gran pasión, no por obligación. Por eso el contraste entre la sabiduría y la ramera, porque
las tentaciones que los jóvenes experimentaban con las mujeres que trabajaban de eso, era algo emocional, no era algo mental. De la misma manera, por otras expresiones que vamos a ver más adelante, yo amo a los que me aman, ámala y ella te guardará. Es evidente que Salomón quiere fomentar que los jóvenes, que los discípulos, que están aprendiendo de él, lleguen a desarrollar una clase de pasión por la sabiduría que sea capaz de competir con las pasiones pecaminosas. ¿Se entiende? Mire lo que dice Proverbios 9.3, ¿no? 29.3, no lo busquen, no hace falta, yo les digo: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El contraste en este versículo está condensado, clarísimo: amor por la sabiduría en contraste con amor por las rameras. Todo esto para indicar que a todos los jóvenes que tienen, yo fui joven también, soy joven todavía, pero he sido un adolescente y yo soy consciente de que todos nosotros, los hombres particularmente, tenemos una tendencia, una inclinación a luchar con deseos sexuales, pero también esto nos sirve, que nos sirva a nosotros para abrir una puerta, una motivación que podemos adquirir de perseguir la sabiduría, desarrollar una pasión por la sabiduría que sea capaz de competir con las pasiones sexuales o pecaminosas. En sí, todo el resto del sermón es una argumentación que yo, al igual que Salomón, voy a tratar de transmitirles a ustedes para persuadirlos, para motivarlos a despertar un deseo por la sabiduría. Dijimos que debemos buscar la sabiduría en primer lugar porque ella está disponible. En segundo lugar, es ella la que está procurando ser hallada. Nosotros debemos buscar una sabiduría que no está escondida como la ramera, porque ahí dice que está acechando, la ramera acecha a escondidas, después le dice: el pan comido en oculto es sabroso. ¿Sí? La sabiduría no está usando los escondrijos, la oscuridad, está haciendo algo a voz abierta. Por algo dice: clama en las calles. La ramera no clama, la ramera acecha. Cuando ve al joven desprevenido, lo agarra y al oído le susurra: diligentemente he buscado tu rostro y te he hallado. Pero la sabiduría no usa esas estrategias. La sabiduría clama a gran voz en las calles. Ella es la que está buscando ser hallada. Esa es nuestra segunda razón. Debemos buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo porque ella es la que está procurando que la encontremos. Mirá lo que dice: en una serie de llamados: oh hombres, oh simples, entended, oíd. Versículo 4: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. 5: entended, oh simples, discreciones, y vosotros necios, entrad en cordura. 6: oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid, otro mandamiento, mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. ¿Sí? Toda la humanidad está convocada, está llamada, está siendo atraída para que oigan, entiendan, reciban. Todos los hombres están aquí incluidos, hombres y mujeres. Interesante, el versículo 5 dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Este versículo me llama tremendamente la atención, sobre todo porque el concepto de simple y de necio se aplica perfectamente a mi vida. El concepto de simple es una persona ingenua, fácilmente engañable. Es lo que la ramera en el capítulo 9 dice, en el capítulo 9:16 dice Salomón, que la ramera le dice a cualquier simple: ven acá. Es una persona ingenua, una persona que no se da cuenta qué clase de mujer lo está llamando. Es una persona que no tiene discernimiento. Es una persona que necesita ser instruida. No es una persona como el necio rebelde, porque el necio es una persona insolente que está completamente
negado a aprender, negado al conocimiento, es una persona rebelde hacia Dios, hacia toda institución, no acepta la autoridad, ese es el necio. Pero el simple no es tan activo en su torpeza. El simple es más porque nadie lo instruyó, porque nadie le explicó cómo era. A mí, yo no me crié en un hogar cristiano. Yo todas las convicciones que tengo me las enseñaron mis pastores, mis maestros de la iglesia. Estoy seguro que muchos de ustedes también. Todos nosotros llegamos al Señor, o muchos de nosotros llegamos al Señor, como dice acá, siendo simples. Recibimos una nueva vida, el Señor nos perdona, nos limpia el pecado, pero muchos, como yo, todavía arrastramos rasgos de nuestra personalidad simple que muchas veces nos trae problemas. ¿No es cierto? Observe esto, hay un llamado para aquellos que aún somos torpes. Entender, oh simples, discreción. Oigan la voz de la sabiduría acercándose a nosotros, los que todavía nos falta mucho camino por recorrer, y nos llama, vengan, sean sabios. Todos nosotros que aún arrastramos estos rasgos podemos llegar a ser sabios. Todos nosotros. Algunos de ustedes todavía no conocen al Señor, todavía son rebeldes, aún no han dejado la conducta rebelde. Según la Biblia, ustedes son necios. Yo no quiero ser ofensivo, espero que no tomen esto como una falta de respeto, pero la Biblia llama a los rebeldes necios, que habiendo conocido el juicio de Dios le dieron la espalda. Para usted también hay un llamado. Entiendan, necios, entren en cordura. Todos ustedes que no conocen al Señor pueden llegar a ser sabios, pueden llegar a conocer el verdadero sentido de la sabiduría divina. La sabiduría de Dios llama a toda persona, por más torpe o ignorante que sea o haya sido, a abrazarla para llegar a ser verdaderamente sabio. Hay un llamado principal que es oír y un llamado secundario que es recibir. Y observen el versículo 9. Hay algunos de nosotros, o algunos de ustedes, que ya han transitado algo de camino con el Señor y han alcanzado cierta sabiduría. Y para ellos, este versículo es un llamado, porque dice, todas las razones, acá está diciendo, todas las razones de mi boca son rectas al que entiende, dice el versículo 9, y razonables a los que han hallado la sabiduría. Todos nosotros somos conscientes de que cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la forma de pensar de Dios es transmitida, nuestra conciencia nos da testimonio de que es lo correcto, por más que no nos guste, por más que no queramos ceder o abrazar esas instrucciones. Todos nosotros damos testimonio, todas ellas son rectas. Nosotros damos testimonio al mundo de que las enseñanzas de la sabiduría son rectas, son correctas, son moralmente justas. Oigan, hermanos, entiendan y reciban esto. Debemos buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. Y eso concluye la introducción. Es un llamado de atención. Presten oído. Ahora vamos a hablar de temas específicos en los que la sabiduría se aplica. La tercera razón, la primera es porque la sabiduría está disponible, porque la sabiduría es la que está procurando ser hallada. En tercer lugar, porque ella moldea un carácter piadoso. Versículos 12 y 13. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En esta parte, en esta sección, la sabiduría se muestra como si fuera el carácter de una persona. El hecho que diga hallo la ciencia de los consejos, pensemos por un momento
La sabiduría como atributo de Dios es eterna. ¿Sí? Y Dios como un ser eterno es omnisciente, omnipotente, omnipresente. El concepto acá de hallar la ciencia de los consejos tiene que ver con un proceso. Es como que la sabiduría está buscando y llega a conocer los secretos. Eso es lo que significa el consejo, son pensamientos ocultos. Lo que está haciendo acá Salomón es terminar no está poniendo en duda la eternidad de la sabiduría de Dios, sino que, como dijimos antes, como él está usando un recurso de personificar a la sabiduría, él necesita que la figura sea humana. Entonces por eso dice que haya la ciencia de los consejos, porque para nosotros la experiencia es así, nosotros llegamos a darnos cuenta de las cosas. Dios no tiene necesidad de darse cuenta, él sabe todo desde antes. Pero como nosotros somos humanos y en este momento la sabiduría está funcionando como un humano, se utiliza ese concepto de llegar a encontrar los significados de los secretos. Lo importante para señalar acá es demostrar que Salomón está usando una figura humana, ¿no? Para que no nos vayamos a lo divino, que nos quedemos, sino en la experiencia humana de la sabiduría. Habito con la cordura se refiere a cierta astucia. Nosotros todos, cada vez que cerramos un negocio a tiempo, cada vez que algo nos sale bien, como la propaganda, ¿no? Que tira la botella y queda parada, el tipo hace así porque festeja, ¿no? Nosotros creemos que eso es re astuto, que eso es re, como en Argentina se usa una palabra, pillo, como que es digno de honra, algo así, ¿no? Pero cuando la sabiduría habita realmente cuando la astucia es producto, nosotros no necesitamos sí o sí la sabiduría para ser astutos. Nosotros podemos ser astutos, de hecho esta palabra se usa en otros lugares para hablar de astucia con malicia, de personas que son astutas de mala manera. Pero cuando nosotros queremos ser astutos, sí o sí necesitamos de la sabiduría para que esa astucia nos salga bien, para que aparte de ser astuto, sea honrado. Por eso inmediatamente después de hablar de eso, habla del temor de Jehová. Y la forma en la que está dispuesto este versículo parece que interrumpe el flujo, porque viene diciendo yo, la sabiduría, habito con la cordura, y toda la introducción viene hablando de ella, viene hablando de ella, y de repente el temor de Jehová, como una sentencia aislada. Pero está funcionando en este caso como una especie de convicción que tiene esta mujer. Esta mujer obra con una convicción que está regulando su conducta. El temor de Jehová es aborrecer el mal, punto. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Lo que quiere decir es esto: como yo sé que el temor de Jehová es aborrecer el mal, entonces yo aborrezco el mal. Nosotros todos necesitamos abrazar firmemente ciertas convicciones como el fundamento de la sabiduría. Todos nosotros que nos interesa ser sabios, crecer, madurar, necesitamos abrazarnos de las verdades bíblicas que son principios, que son los principios fundamentales, y sobre ellos debemos elaborar nuestra conducta. La sabiduría de Dios siempre produce una conducta humilde. Observen cómo el mal, según la sabiduría, porque vos decís, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Bueno, y parece que después describe, ¿no? ¿Qué es para la sabiduría el mal? Y dice la arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Lo primero que introduce es la soberbia y la arrogancia. Es el orgullo. Parece que el orgullo, muchos han dicho que el orgullo es el pecado por excelencia. El orgullo es la raíz de todos los demás pecados. Cuando nosotros somos orgullosos, finalmente eso se manifiesta en una actitud de rebeldía hacia Dios.
Y eso abre la puerta para toda clase de males, para toda clase de males. Por eso me parece que como una estocada inicial, la sabiduría sentencia, declara que la soberbia y la arrogancia, y como consecuencia el mal camino y la boca perversa, ¿no? La soberbia y la arrogancia como una actitud interna, el mal camino y la boca perversa como actitudes externas, ¿no? Como la manifestación visible, ¿no? Yo tengo soberbia y arrogancia, se va a manifestar en un mal camino y una boca perversa, ¿sí? Es como para decir todo lo que tiene que ver con el mal. Pero las actitudes que señalas tienen que ver con el orgullo, no tienen que ver con otras cosas. No está hablando de pecados sexuales, no está hablando de envidias, no está hablando de celos. Habla del orgullo, porque es la base. Podemos decir que la sabiduría de Dios siempre va a producir una conducta, pero esa conducta va a ser humilde. La sabiduría de Dios siempre produce una conducta humilde y demuestra una sólida convicción acerca de la verdadera piedad. Cuando nosotros tenemos la verdadera actitud y el verdadero fruto, ¿no? Un buen camino, una boca sabia, lo que demuestra es que nosotros tenemos una sólida convicción acerca de lo que es el temor de Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque sobre el temor de Jehová es donde nuestro carácter se empieza a construir de manera sabia. Dijimos entonces que debemos buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. 1, porque ella está disponible. 2, porque ella está buscando ser hallada. 3, porque ella moldea un carácter piadoso, basado en el temor de Jehová. 4, porque ella capacita para gobernar. Y esto va a tener al final una implicancia tremenda para nosotros los varones, que ahora vamos a ver. Dice el versículo 14, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. La palabra ahí, consejo, no tiene que ver con una clase de consejería, no tiene que ver con unas once con un amigo porque necesitas que te dé un consejo, no es eso. Tiene que ver con una junta, tiene que ver con la idea que para nosotros suena cuando pensamos en una junta de una empresa o de una institución, con un consejo de personas. El buen juicio tiene que ver con un discernimiento, con una mente aguda capaz de comprender. Si nosotros enlazamos todos los elementos de este párrafo, nos vamos a dar cuenta que lo que está hablando es del gobierno. El consejo es cuando se juntan los gobernantes a aportar ideas sobre cómo dirigir una nación. Y el buen juicio es el resultado de ese consejo, ¿sí? Porque en esa junta directiva están aportando el consejo, están ejercitando un buen juicio porque necesitan discernimiento para saber cuál es la mejor dirección para guiar una nación. Y por eso inmediatamente empieza a explicar desde otro punto de vista. Por mí reinan los reyes, gobiernan los príncipes, los gobernadores juzgan la tierra, ¿sí? ¿Se entiende la relación entre los elementos? Alguien propuso una paráfrasis. Una paráfrasis es decir lo mismo con otras palabras. Alguien propuso una paráfrasis que a mí me pareció apropiada. Dice, conmigo está la habilidad y la perspicacia para aportar buen consejo. Y tengo las virtudes y capacidades para beneficiar a las personas. ¿Sí? Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Lo mismo, ¿no? Aquí inteligencia es intercambiable con sabiduría. Si nosotros juntamos todos los elementos, están el poder, el gobierno, los príncipes, ¿no? Gobernantes. Tiene todo el mismo sentido. Observen cómo los mismos elementos están presentes en la profecía de Isaías hablando de Cristo cuando venga a reinar. No lo busquen, yo lo leo. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, sobre el Mesías, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra.
¿Sí? ¿Se ve? Esos son los elementos del gobierno de un rey. Todo esto para decir que hay un llamado, hay una particular capacitación que ofrece la sabiduría para liderar, para gobernar. Yo quiero llamar la atención a los hombres ahora. Todos nosotros no somos, ninguno de nosotros va a ser rey, y probablemente, no sé, capaz uno de todos nosotros llegará a ser presidente. Yo no voy a ser, seguro. Lo que sí quiero decirles es que por favor me acompañen. Yo sé que de pronto esto se hace extenso por estos cambios, pero les pido que me acompañen por favor a 1 Timoteo 3. Quiero solamente demostrar este punto. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer versículos 4 y 5. Pablo está instruyendo a Timoteo a elegir pastores, a elegir los líderes de la iglesia. Versículo 5 de 1 Timoteo 3 dice, 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahora vos me vas a decir, bueno Joel, pero el llamado a liderar es solo para los pastores. Yo digo, no. Pablo le está diciendo a Timoteo que de entre los miembros de la iglesia se fije quiénes de ellos están cumpliendo bien su rol como hombres, no como pastores. Porque que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción no es un requisito para los pastores en el sentido de que solo los pastores tienen que cumplirlo. Al revés. Todos tienen que cumplirlo. Y los que lo cumplan, todos están llamados a cumplirlos. De entre todos, los que lo cumplan con diligencia, ellos son los candidatos a pastores, no al revés. Todos los hombres casados tenemos un llamado de Dios a liderar, a gobernar nuestra casa, a gobernar a nuestros hijos. Por eso, cuando pensamos en la sabiduría como un don de Dios que capacita para gobernar, todos nosotros tenemos que sentirnos identificados. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo, porque ella nos capacita para gobernar nuestra casa, para liderar. Eventualmente nos capacitará para liderar una iglesia, si alguno está llamado al pastorado. Otros son jefes de empresa, tienen negocio, lo que sea. Usted tiene que saber liderar con sabiduría, para no desperdiciar el dinero, para no maltratar a la gente, para no ser abusivos. Todos nosotros, los varones, estamos llamados a abrazar la sabiduría para entender cómo debemos liderar. Los versículos 5, 15 y 16 no están diciendo que todos los reyes gobiernen justamente. Lo que está diciendo es que cuando los reyes gobiernan justamente es gracias a la sabiduría de Dios. ¿Sí? Pues pronto algunos dicen, no, pero santos, Cristina Kirchner. Claro. Claro. Debemos buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. 1, porque ella está disponible. 2, porque ella está buscando ser allá. 3, porque ella moldea un carácter piadoso. 4, porque capacita para gobernar. 5, muy importante, la sabiduría de Dios nos capacita para administrar los bienes. ¿Qué hora empecé? ¿Tengo tiempo? Son las 12. Nos capacita para administrar nuestros bienes. Versículo 17. Yo amo a los que me aman, me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Me encanta esta porción porque introduce un elemento que ya mencionamos al principio. En el versículo 17 y en el versículo 21 están los que la aman, ¿no? ¿Lo ven ahí? El amor por la sabiduría es un tema recurrente en Proverbios. Se manifiesta en una búsqueda esforzada y persistente
como una mujer a la que un hombre quiere cortejar. De nuevo, el contraste intencional con la mujer ramera, con esa pasión, con ese deseo, ¿no? Cuando un hombre necio es envuelto por medio de sus 5 sentidos hasta que lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, ¿no? El hombre ya enredado, apasionado, cegado, la misma idea, amar la sabiduría. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La intención de esta declaración, esto es un comentario, la intención de esta declaración es que los hombres y mujeres no desistan del estudio, desalentados o atemorizados por el peso que conlleva la tarea de estudiar. Para muchos de nosotros es costoso sentarnos a estudiar, agarrar libros, aprender palabras que no conocemos, ¿sí? Pero algo que tiene esta reciprocidad entre la sabiduría que ama a los que la aman, se ve la reciprocidad, que no es que solo nosotros amamos la sabiduría nos devuelve ese amor, es un amor recíproco, de los dos lados. Cuando muchos entienden que el concepto es que una vez que nosotros empezamos a andar el camino del amor por la sabiduría nos ayuda, porque a medida que vamos aprendiendo, se va destrabando nuestro intelecto, se va destrabando cosas de nuestra mente que ya no son tan difíciles como al principio. Entonces, después de un tiempo, recorriendo un camino de estudio, de perseverancia, el mismo conocimiento que hemos adquirido, aunque no de manera plena, eso mismo va funcionando como una ayuda, como un fundamento donde se van agregando cositas. Y después de un tiempo te das cuenta, mirás para atrás, te das cuenta que aprendiste un montón. Y muchos entienden algo práctico en esta declaración de yo amo a los que me aman. Entienden que nosotros debemos hacer nuestra parte como amantes y a su tiempo la sabiduría que vamos adquiriendo va a hacer su parte como amante y va a colaborar con nosotros para que crezcamos cada vez más y más. Me pareció interesante mencionarlo porque para nosotros tiene una aplicación súper útil. Yo siempre fui malo en el colegio y nunca me gustó estudiar ni nada. Yo desde que me convertí a los 20 años empecé a agarrar libros. Yo no leía antes. Y yo percibo que en el tiempo Dios me ha ayudado. Dios me ha ayudado a crecer, en conocer cosas que antes no conocía, en no tenerle miedo a cosas que antes de pronto me parecían gigantes. Y eso lo digo para animarlos, porque nadie nace sabiendo, todos necesitamos esforzarnos y ese esfuerzo va a dar. Para animarlos a ustedes a que perseveren, que busquen el libro de hermenéutica, introducción a la hermenéutica, para empezar a conocer cómo se entiende la Biblia, cómo se debe leer, los géneros literarios. La lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee es un libro extraordinario para empezar. Habla sobre los géneros literarios. A todos ustedes los animo. Traten de conseguirlo en Kindle, está a $7. $7, ¿cuánto es? 3 por 7, 21. Bueno, 21.000 pesos. ¿Les parece caro? En Argentina es muy barato. En Argentina es muy barato. Y a veces están en oferta a $1. A veces la ponen en oferta a $1. Tremendo. No, pero muy... Como para entender la diferencia entre leer los evangelios, leer los salmos, leer proverbios, leer Génesis. Digo, como un paréntesis. En Proverbios el amor y el odio son dos polos utilizados frecuentemente para ilustrar el carácter de una persona. Según lo que una persona ama u odia, se lo cataloga como un necio o un sabio. Interesante, miren los rasgos del necio. Yo les voy a decir varios versículos, no los busquen, yo los voy a leer, solo escuchen. Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Aborrecer, una respuesta emocional. Proverbios 1:30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. 5:12, y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, lo mismo. 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas? Dice Proverbios 20:13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Una respuesta emocional. Y Proverbios 17:19, el que ama la disputa, ama la transgresión. Tremendo. No está hablando de conducta, está hablando de pasiones. Está hablando de amor. Amor que lo caracteriza como un necio.
Nosotros debemos examinar las cosas que amamos. Digo, el autor de Proverbios nos está convocando no a que obedezcamos las instrucciones de la sabiduría de manera ciega y por obligación, sino, como decíamos al principio, a desarrollar una pasión por la sabiduría, una motivación emocional, una motivación que tenga en cuenta las razones que estamos enumerando aquí por las cuales debemos buscar la sabiduría. No es suficiente con que la sabiduría esté clamando a gritos por un amante. El amante debe responder ese clamor apasionado y correr en busca de su amada, utilizando la figura de una mujer, ¿no? Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, porque estábamos hablando de que la sabiduría, esto está todo dentro, esto es un paréntesis, ¿no? Dentro del tema de que la sabiduría nos capacita para administrar los bienes. ¿Qué tiene que ver el amor? Bueno, dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Cuando nosotros somos motivados por la sabiduría, ahora va a decir, ¿no?, que el resultado es que seguramente nos va a ir bien económicamente. No estoy diciendo que vamos a ser millonarios y que vamos a tener esa casa allá. Pero sí estoy diciendo que lo que la Biblia enseña como providencia, como prosperidad, no son abundancias exuberantes, extraordinarias, sino tener más de lo que uno necesita. Para Pablo, nosotros seríamos ricos en el concepto en la época de los griegos, en 1 Tesalonicenses, en 1 Timoteo capítulo 5, ¿no? Teniendo sustento y abrigo, capítulo 6, ¿no? Estar contentos, ¿no? Nosotros tenemos mucho más que sustento y abrigo. Nosotros tenemos lujos. Para Pablo, él conocía gente verdaderamente pobre. Todo esto para decir que no debemos interpretar que hay una promesa de superabundancia como la que promete Dante Gebel. No hay una promesa de riquezas. ¿Sí? No es eso lo que está diciendo. El punto central es que la sabiduría es la base de las riquezas honradas, porque el contexto es alguien que se enriquece de manera deshonrada. Por eso dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Cuando agarramos todos los elementos, las riquezas, la honra y la justicia, ¿qué relación tiene? Bueno, una persona que se enriquece honradamente. No está diciendo que sí o sí te vas a enriquecer. Quiere decir que si te enriqueces o si te llega bien económicamente, va a ser de una manera honrada. No vas a tener que estafar a nadie, no vas a tener que robarle nada a nadie. ¿Sí? Mejor es mi fruto que el oro refinado. Acá vuelve a hace un contraste. El valor de la sabiduría en sí misma es mucho mayor que el valor de las riquezas. No es que nosotros debemos amar a la sabiduría porque puede ser que nos dé riquezas. Eso es amor por las riquezas. No es amor por la sabiduría. El amor por la sabiduría es que yo amo la sabiduría, me dé o no riqueza. Porque amando la sabiduría, si yo tengo necesidad, la sabiduría me capacita para estar contento, para estar satisfecho, para no tener un corazón quejoso. Porque el temor de Jehová me hace pensar en que Dios es mi proveedor. La riqueza y la pobreza están en la mano del Señor, es mi proveedor. ¿Sí? No es proveedor, perdón. ¿Se entiende el punto? El punto está en que no voy a tener que hacer nada afanado por una ambición por bienes materiales, porque teniendo la sabiduría voy a estar satisfecho porque la valoro como un tesoro mayor que las riquezas. ¿Queda claro eso? Por si se hubiera generado una falsa expectativa de prosperidad, es que Salomón dice, mejor es mi fruto que el fruto de las riquezas. Que el oro, ¿no? Que el oro refinado. Y mejor mi rédito que la plata escogida. No es que el rédito es la plata escogida o que el fruto es el oro refinado. ¿Sí? El fruto es mejor. Por lo mismo, porque no está prometiendo riquezas, sino que la sabiduría de Dios nos capacita para tener gozo en momentos de necesidad y para administrar honradamente los bienes en momentos de abundancia. Ese es el punto. La sabiduría de Dios debemos buscarla para vivir en este mundo, uno, porque ella está disponible, dos, porque ella está buscando ser hallada, porque moldea nuestro carácter piadoso, porque capacita para gobernar, porque capacita para administrar los bienes. En sexto lugar, porque la creación fue entretejida con ella. Ahora yo quiero hacer una descripción, esta porción es interesantísima. Jehová, versículo 22,
me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias con los hijos de los hombres. Yo quiero meterme un poco, abrir la puerta a la teología, un poco a la teología sistemática. Yo sé que ustedes, el pastor les ha enseñado sobre los atributos de Dios y todo. Todos sabemos que la sabiduría de Dios es un atributo divino, como dijimos hace un rato. Dios es sabio. Pero acá dice que Dios adquirió sabiduría, que la sabiduría fue engendrada. Parece que a muchos entienden que el versículo 30 dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Parece que es una figura literaria que actúa como si la sabiduría en ese momento fuera una niñita que está paseándose alrededor de su madre. Está hablando de un tipo de sabiduría que no es eterna, no es la que corresponde al atributo de Dios, cuando se dice que Dios es sabio. El atributo divino es tanto eterno como infinito. Pablo describe esa sabiduría infinita y eterna de la siguiente manera, en Romanos 11, dice: oh profundidad, no lo busquen, de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 11:33, lo que están buscando. El Evangelio mismo se dice ser la sabiduría de Dios para salvación. 1 Corintios 1:30 dice: por él estás vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios dada a nosotros para que seamos salvos. Santiago dice que la oración es un medio para obtener esa sabiduría en tiempos de prueba, para llegar a tener gozo en medio de ella, sabiendo que la prueba produce madurez. ¿No? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, entre paréntesis, sabiduría para reconocer que Dios, por medio de la prueba, opera una paciencia que me capacita para estar perfecto, completo, sin que me falte cosa alguna. Esa es la sabiduría que me falta. No es que yo tengo que pedir a Dios que me revele toda clase de sabiduría. No es lo que dice Santiago. Santiago no me manda a mí que si yo no sé administrar el dinero, me pongo a orar para que Dios me enseñe por medio de revelación. Porque apenas termino de orar: Señor, enséñame cómo administrar el dinero. Lo primero que tengo que hacer es abrir Proverbios y leer todo lo que tenga que ver con la administración del dinero, porque Dios ya lo dijo. ¿Sí? La sabiduría que le pido a Dios es la sabiduría que está escondida en la eternidad, en el seno de su persona, no la sabiduría que está expresada en la Biblia y la que es visible o evidente. ¿Sí? Le puedo pedir a Dios que me ayude guiándome a encontrarla en el mundo y en la Biblia, pero no que me la revele, como Santiago dice, ¿no? Que Dios, por medio del Espíritu, parece que nos capacita para soportar la prueba. ¿Sí? Lo que tenemos enfrente es un concepto distinto al de la sabiduría eterna contenida en la persona de Dios como uno de sus atributos. Es una sabiduría que fue engendrada antes de la creación. Dice: eternamente tuve el principado, versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada, versículo 25. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. El tipo de sabiduría que Dios engendró antes de los cielos es, podríamos decir, una sabiduría que utilizó para entretejer la creación.
todo el mundo, esto es, de pronto es, ustedes están cansados, yo no quiero excederme mucho, no había a qué hora empecé, por eso. De la misma manera que Dios creó el universo con leyes físicas y químicas, ¿no? Nosotros no podemos salir volando como queremos porque hay una ley, ¿no? La gravedad que nos atrae al suelo, al centro de la Tierra, ¿no? El mundo fue creado con una serie de principios de sabiduría que están entretejidos y funcionan semejante a las leyes de la naturaleza, a las leyes físicas. Mirad el ejemplo en cuanto a la pereza y el trabajo. Ve a la hormiga de nuevo, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Cómo puede ser que haya un ejemplo de disciplina en una hormiga? Dios lo creó. Dios entretejió ese principio en ese evento. El libro de Job, en el capítulo, creo que es el 40, empieza a describir quién le enseñó a los bueyes a buscar su comida en los montes. Es tremendo ese capítulo, porque lo que está diciendo es que ellos, sin que nadie les enseñe, saben. Ese es el tema. Y lo que se quiere argumentar es que Dios les enseñó cuando los creó. Ellos ya vinieron con lo que la ciencia llama el instinto. En ellos ya está entretejida esa sabiduría que les enseña cómo funcionar. El mundo está entretejido con una sabiduría que funciona en forma de principios, que lo regula, que es, como podemos decir, cómo funciona el mundo. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es obvio que una persona que se levanta más temprano tiene más posibilidades de prosperar que una persona que se levanta tarde. Es obvio, todo el mundo lo sabe, no es necesario temer a Dios para eso. Es una sabiduría que está en el mundo. Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar los brazos, ¿no? Dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes se enriquece. Es obvio que una persona que se levanta temprano pero no se esfuerza, no va a prosperar tanto como uno que se rompe el lomo. Es obvio, porque todo el mundo lo ve, funciona así el mundo. El que recoge en verano es hombre entendido. Bueno, ya. No necesitamos temer a Dios para ver jóvenes que son súper pilas, súper activos en su universidad y estudian y no son creyentes ni nada, pero les va re bien, porque así funciona. En cuanto a las relaciones, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay un montón de personas que saben cómo contestar, cómo hablar de manera amable, y les va re bien en las relaciones públicas, en los negocios, siempre le caen bien a las personas, porque así funciona el mundo. Dios nos cableó de una forma que nos gusta que una persona nos hable dulcemente. Cuando estamos enojados y alguien nos habla de manera amable, nos calma. Así funciona el mundo. Esa es la sabiduría con la que Dios entretejió el mundo. Tú puedes ser una persona que usa palabras blandas para responder a alguien sin temer a Dios y vas a obtener los beneficios que promete la sabiduría. No vas a tener la salvación, pero vas a tener beneficios temporales y no van a ser plenos, pero todo esto para decir que podemos llegar a hay un tipo de sabiduría que es la que está mencionando este párrafo que habla sobre que Dios engendró cuando creó el mundo, que está disponible para todas las personas. Y por eso nosotros a veces vemos personas que no son creyentes y decimos, a esta persona solo le falta ser cristiana porque le va bien en los negocios, ¿viste? Esa mente que tenemos legalista, ¿no? O religiosa, ¿no? Que parece que Dios es una historia. Pero no, uno piensa, esa es la actitud que le vendría a venir a un cristiano para tener un testimonio, ¿no? ¿Y cómo puede ser que esa persona lo tenga y yo no, y yo temo a Dios y ella no? Porque no depende del temor de Dios. No depende, tenemos que aceptarlo. Y también tenemos que valorarlo, porque puede haber cosas que nosotros aprendamos de personas incrédulas que sean sabias, porque ellos observaron algo que nosotros no. Dios entretejió su creación con un aspecto de su sabiduría que opera en forma de leyes o principios. Pero de pronto, de los confines del universo, de los principios de la creación, la sabiduría quiere
centrar su atención en una introducción para el siguiente y último punto, que es su especial atención en los hombres. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, no en las cuevas ocultas. Me regocijo en la parte donde los hombres habitan. Mi placer está donde los hombres pueden alcanzarme, donde los hombres pueden encontrarme. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Como para cerrar, en último lugar, debemos buscar la sabiduría de Dios. Bueno, en primer lugar, porque ella está disponible. En segundo lugar, porque ella está buscando ser hallada. En tercer lugar, porque ella moldea un carácter piadoso. Porque capacita para gobernar. Porque capacita para administrar los bienes. Porque ella está entretejida en la creación. Y en último lugar, porque ella tiene un aspecto especial por la humanidad. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados, versículo 32, los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Como una conclusión, el llamado sigue en pie, el llamado del principio. Hombres, oíd, guardad, escuchad, velando, esperando, esforzándose. Lo que quiere decir velando a mis puertas cada día y aguardando a los postes de mi puerta es una metáfora. La sabiduría no es una casa. Lo que quiere decir es, hay que esforzarnos por buscar la sabiduría. El libro de Proverbios es un manual de sabiduría. Te voy a dar un pequeño tip sobre cómo interpretar Proverbios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia es muy importante conocer el contexto de la porción que estamos estudiando para que tenga sentido. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer el puente y ver de qué forma se aplica. Nosotros no podemos saber el contexto cultural, histórico de Proverbios muy en detalle, podemos saber una expresión general, pero un tip para balancear los temas es encontrar todo lo que Proverbios dice del mismo tema. Cuando habla de la pereza, busquen todo lo que dice de la pereza y van viendo los rasgos del perezoso, del diligente, y ahí pueden hacer un estudio y saber cómo la sabiduría de Dios nos instruye para que nos vaya bien en el trabajo. ¿Sí? El contexto siempre es todo lo que el libro dice sobre el mismo tema. Ese es el contexto, punto. Capaz, de pronto es el libro más fácil de estudiar el contexto. Puede ser. El llamado sigue en pie, se advierte que la búsqueda debe ser continua y esforzada, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes. De pronto va a haber tiempos en los que uno se esfuerza y no ve ningún fruto. Por eso dice aguardando, esperando. Esfuércense. Si no ven resultados, esfuércense igual. Ya van a llegar los resultados. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y hay un énfasis final. Es como un golpe final, como el portazo. ¿Viste? Como decir la última palabra y cerrar la puerta fuerte, como para decir lo último es lo que yo digo, es punto. Bueno, así cierra los últimos 2 versículos. El que me hallará la vida, se alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman. Hay un contraste notable entre hallar la vida, el favor de Jehová, y defraudar el alma y amar la muerte. ¿Sí? No buscar la sabiduría de Dios es una autoestafa. Porque Dios nos creó para que su sabiduría encaje, nos rellene, nos llene la mente, nos capacite para vivir en este mundo. Nosotros somos un estuche en el que la sabiduría de Dios encaja perfectamente como un guante, como la mano dentro del guante. Nosotros fuimos creados para vivir con la sabiduría que Dios utilizó para crear el mundo. Ese es el punto. Debemos buscar la sabiduría de Dios para vivir en este mundo, porque ella está disponible, porque ella está buscando ser hallada, porque ella moldea un carácter piadoso, porque ella capacita para gobernar, capacita para administrar los bienes, porque la creación fue entretejida con ella, y porque ella tiene un aspecto especial por
por la humanidad. Ahora, a modo de cierre, yo no sé si vos sos un hombre sabio, si te consideras un hombre o una mujer sabia, si has encontrado, si has valorado la utilidad de levantarte temprano, de ir a trabajar, si has desarrollado un carácter que te permite hablar con suavidad, si sos una persona súper activa en el trabajo, yo no lo sé. De pronto lo sos y eso te hace creer que sos sabio de alguna forma, te hace creer que sos sabio a pesar de que no tenés temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y para vos tengo malas noticias. Lo siento, el resto de este día va a ser entretenido, pero esta parte no te va a gustar. Porque todas esas cosas que vos desarrollaste en tu vida, que te hacen pensar que sos una persona sabia, para vos es una sentencia de muerte y de juicio. Porque la Biblia dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y acá, esto es lo que quiero que prestes atención. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusas. No tienen excusas porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Te pregunto, ¿sos un hombre sabio? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no tenés temor de Dios, te vuelvo a preguntar, ¿sos un hombre sabio? Te lo pregunto para llamarte a que si crees que sos sabio porque tenés ciertas virtudes de tu carácter y no tenés temor de Dios, no lo sos. Porque te falta el principio. Tenés la cáscara, pero no tenés el relleno. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y temor de Dios es aborrecer el mal. Te pregunto, ¿aborreces el mal? ¿Amás tu pecado? La Biblia dice que si amás tu pecado tenés que arrepentirte. Si no tenés temor de Dios, tenés que dejar tu pecado, dejar tu lejanía de Dios, tu orgullo. No sos sabio, no sos sabio. La sabiduría promueve un carácter que expresa una conducta humilde, no arrogante y soberbia. Deja tu pecado, recibí el Evangelio, porque todas las cosas con las que te mejoraste, con la sabiduría que está disponible para todo el mundo, el día de mañana Dios la va a usar en tu contra para demostrar que Él existe, que Él es juez y que vos usaste tu sabiduría pero no le pediste. Oremos, hermanos. Soberano Dios, te doy muchas gracias por el privilegio, Señor, que me concedes de abrir mi boca y pronunciar tu palabra. Señor, es tremendo pensar en que un día estaremos delante tuyo como administradores y seremos llamados a rendir cuentas. Te pido, Dios, que hagas que tu palabra en nosotros produzca un efecto, una persuasión, Dios, un deseo, una pasión por tu sabiduría, por tu palabra. Y Dios, líbranos de atemorizarnos por la grandeza del desafío, por lo pesado de la carga del estudio. Te pido, Señor, que nos ayudes a encontrar principios claros en la sencillez de un lenguaje ordinario, Dios, común para todos nosotros, para que no lleguemos a pensar que la sabiduría es algo retorcido, complicado, complejo. Te pido, Señor, asístenos, ayúdanos, para la gloria de tu nombre, para beneficio de tu iglesia, hasta que tú regreses y estés con nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor.